Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Un segmento en donde anhelamos escudriñar la Escritura para ver qué es lo que el Padre nos quiere enseñar, que sea aplicable a nuestras vidas en estos tiempos en que vivimos. Así que esta semana vamos a ver la Parashá Behar Bejukotai y vamos a poner este hermoso tiempo en las manos del Eterno. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del bendito estudio de la Torá. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú alineando nuestros pensamientos, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú llevándonos cada vez más profundo en tu palabra para descubrir esa hermosa riqueza que hay en ella. Padre, anhelamos caminar en tu verdad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, en esta porción, Behar Bejukotai, vemos cómo Dios le da a Moisés en el monte Sinaí las leyes del año sabático, el año Shemitah. Cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra debe cesar y su producto debe ser dejado libre para que lo tomen todos, tanto seres humanos como animales. Este séptimo año se conoce como el año Shemitah. También nos habla de 7 ciclos sabáticos que son seguidos por un 50º año, que se conoce como el año de jubileo, el Yobel, en el cual también cesa el trabajo en la tierra. Todos los sirvientes son enviados libres y las propiedades ancestrales en la Tierra Santa vuelven a la posesión de sus propietarios originales. En la porción Behar también se nos dan las leyes adicionales que gobiernan la venta de las tierras y las prohibiciones contra el fraude y la usura. Por otro lado, en la porción Bejukotai, Adonai promete que si los hijos de Israel observan sus mandatos, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en su tierra. Pero también da una clara advertencia sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que les ocurrirán si abandonan su pacto con Dios. Sin embargo, aún entonces, cuando todos están en la tierra de sus enemigos, dice Adonai, no los aborreceré ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ellos, pues yo soy el Señor su Dios. Qué hermoso es nuestro Abba Kadosh y cuán misericordioso, ¿verdad? Y entonces con estas 2 porciones terminamos nuestro libro de Vayikra, el libro de Levítico. Y este es uno de los libros más hermosos de toda la Torá, porque es en el libro en donde se nos enseña cómo acercarnos al Padre, cómo agradarlo, cómo aprender a conocerle. Sabemos que el anhelo del corazón del hombre es tener una relación cercana con el Padre. Por lo menos ese es el anhelo de los que hemos entendido que Él es nuestra fuente de vida. Entonces, este libro nos muestra exactamente cómo debemos acercarnos, qué es lo que debemos hacer de parte nuestra para tener una buena relación con nuestro Abba Kadosh y lo que Él requiere de nosotros para que podamos entrar en ese Yobel, en ese año de jubileo. Ahora alguien puede decir, no, pero ya Cristo lo hizo todo y yo no tengo que hacer nada para acercarme al Padre, es a través de Él. Claro que es a través de Él, porque la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero les recuerdo una vez más que Mashiach hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él tomó tu lugar y mi lugar, porque nuestro destino era la muerte. Así que con su sacrificio, Él nos pasó de muerte a vida y nos introdujo de nuevo en el pacto. Él es la puerta para que pudiésemos regresar a nuestra ciudadanía de Israel, a ser ese pueblo escogido. Pero ahora nosotros, en honor a ese gran sacrificio que hizo nuestro Yeshua, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer el pacto. Debemos esforzarnos cada día por conocer a nuestro Abba a través de su bendita Torá. Miren lo que nos dice Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados.
Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, amados, porque no podemos decir que ya la Torá no es para hoy. La Biblia es muy clara, toda la Biblia, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, nos apuntan a que debemos obedecer, que la manera como le mostramos el amor a nuestro Padre Celestial y como mostramos ese agradecimiento por el sacrificio de Yeshua es obedeciendo el pacto. Entonces, miren que qué tremendo que el libro de Levítico es el primer libro que se le enseña a los niños judíos. A este libro se le conoce en la cultura hebrea como el libro del corazón, el libro de los reyes y el libro del protocolo de Adonai. No es casualidad que su nombre en la traducción sea Levítico, porque la palabra para corazón es Lev, y este es el libro del corazón. Así que a lo largo de estas porciones que hemos estudiado en este libro, nos hemos dado cuenta que Adonai es un Dios de orden y que a Él le gustan las cosas a su manera y no a la nuestra. Y la misma palabra nos dice que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si nosotros creemos que ya como vino Yeshua, ya a Dios no le importa lo que Él mismo escribió en su palabra, que todo esto quedó abolido, esto sería como caer en la doctrina de Marción del Pontio. Ustedes sabían que Marción del Pontio fue el que sacó la terrible herejía de que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son 2 dioses diferentes. Esta doctrina dice que el Dios del Antiguo Pacto era un Dios castigador y sin misericordia, pero que el Dios del Nuevo Pacto es solo amor y misericordia, y que lo único que a Él le importa es que lo recibamos en nuestro corazón, pero que sigamos viviendo a nuestra manera. Esta doctrina dice que el Dios del Nuevo Pacto nos dio libertad para que comamos los animales que la Torá considera inmundos, porque Él le dijo a Pedro: mata y come, que Él ya nos liberó de guardar el Shabbat y las fiestas porque Jesús es nuestro reposo, que podemos celebrar todas las fiestas paganas dedicadas a otros dioses porque ya somos libres en Cristo. ¿Pero será esto verdad? Pónganse a pensar un poquito. O más bien será que estamos siendo engañados y que hemos caído en esa falsa doctrina de separar a Dios, cuando la Torá es clara y nos dice que Adonai es un ejad, es una unidad compuesta y Él no cambia. Nuestro Adonai es inmutable, como nos dice Malaquías 3:6. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Adonai. En Números 23:19 también nos dice que Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Isaías 43:10 también nos dice: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y para comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios y nunca lo hubo y nunca lo habrá. Y para aquellos que dicen que todo eso es del antiguo pacto, aquí tengo una del nuevo pacto. En Santiago 1:7 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces,
con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, ya ratificando que nuestro Dios es uno y que Él no cambia, podemos ver que su bendita palabra, la Torá, aún sigue vigente para los que realmente anhelamos conocerle. Entonces miren qué impresionante que este libro de Levítico nos muestra todo el proceso por el que debemos pasar hasta poder llegar a ese año de jubileo, el año cuando regrese nuestro Mashiach y la tierra y todas sus posiciones le sean devueltas a Él, que es el dueño de todo. El libro de Vayikra significa y Él llamó. Sabemos que el Padre nos ha llamado a cada uno de nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Y una vez que nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor y atendemos a ese llamado, entonces se enciende su fuego y se manifiesta en nosotros a través del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Y allí Él comienza a quemar toda la impureza, comienza a quemar toda esa grasa que representa el pecado. Él comienza a poner todo en orden para convertirnos en un tabernáculo en donde su presencia pueda habitar. Pero para que su presencia pueda morar en nosotros, debemos presentar diariamente nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable, como aprendimos en la porción Saf. Debemos presentar sacrificios de elevación o de alabanza, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado y la culpa. Y una vez que hemos aprendido a rendirle todas estas áreas al Eterno, nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Él nos enseña en la Parashá Shemini cómo debemos comer para poder mantener nuestro tabernáculo limpio de toda contaminación y para tenerlo en la frecuencia correcta, para que no perdamos nuestra conexión con Él. Recordemos que cuando comemos los animales impuros, así los santifiquemos, estos generan un bloqueo espiritual, generan un bloqueo en la glándula pineal. Además de esto, causan enfermedades a nuestro cuerpo, que el Padre nos dijo que nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. Él mismo dijo, yo ya no habito en templos hechos por manos humanas, Él habita en cada uno de nosotros. Luego de que aprendemos a comer, el Padre nos lleva a la Parashat Tazria Metzorah para enseñarnos que debemos cuidar mucho lo que sale de nuestra boca, porque con esta contaminamos el cuerpo. ¿Y cuál cuerpo contaminamos? El cuerpo de Mashiach, porque el Lashon Hara causa división en su cuerpo, y esto es algo que Él aborrece, de acuerdo a Proverbios 6. En Tazria nos habla de la mujer que da a luz, porque en todas estas cosas que hemos ido aprendiendo, se debe producir en nosotros un nuevo nacimiento, ¿verdad? Yeshua dijo que si no nacemos de nuevo no podremos entrar en el reino del Padre. En Metzorah, Él nos pasa como al leproso, de un estado de impureza tamé a un estado de pureza taor. Y esto también ocurre en un ciclo de 7 días. Cuando el sumo sacerdote ve que ya estamos purificados, Él nos introduce de nuevo en el campamento y allí se nos da la Parashá Aharei Mot y Kedoshim, que quiere decir después de la muerte sed santos. Aquí se nos enseña cómo debemos amar al prójimo. Y miren que mucha gente piensa que fue Yeshua el que dio este nuevo mandamiento de amar al prójimo, pero aquí vemos que ese mandamiento está desde la Torá. Yeshua solamente estaba citando un verso de la Torá. Y una vez que aprendemos a ser santos como Él es santo, entonces ustedes saben qué pasa, nos introduce a sus hermosas fiestas en la porción Emor, para que nos regocijemos con Él y para que aprendamos a ser entendidos en los tiempos. Y entonces nos lleva a la porción de esta semana, que es la porción Behar Bejukotai, para que entremos en ese descanso de la tierra, para que entremos en el jubileo con nuestro Mashiach. ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Y le doy gracias a mi amiga Maciel porque ella me ayudó a conectar todas estas parashás de Levítico. La verdad yo no las había visto así, pero ella dándole la clase a los niños me enseñó todo esto. Miren qué tremendo, ¿verdad? Cuán profético es este libro de Vayikra,
que hoy estamos terminando. Entonces miren que la palabra Behar significa en la montaña y se escribe en el hebreo con una Bet, una Hei y una Reish. Cuando nosotros sumamos el valor numérico de esas letras nos da 207, que en su forma más simple nos da el número 9. ¿Y ustedes saben cuál es el número 9? La letra que le corresponde al número 9 es la Tet, que es la letra de la verdad, la que nos lleva al nuevo nacimiento, para que se vea en nosotros el fruto del Ruach, que tiene 9 manifestaciones. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. El Padre anhela que todas esas manifestaciones del Ruach HaKodesh sean vistas en nosotros, que podamos manifestarlas, ¿verdad? Porque de esa manera podemos dar su luz a todas las naciones. Entonces, Behar significa que cuando nosotros andamos en la verdad, ¿y cuál es la verdad? La Torá, dice que la Torá es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, ustedes saben qué pasa, en nuestra casa tendremos la revelación de la autoridad. ¿Y de la autoridad de quién? De Mashiach. Dios no deja nada al azar. Todo en la palabra está calculado con una exactitud impresionante, que de verdad me pregunto cómo hay personas que no creen que la Biblia fue inspirada por el Ruach HaKodesh. Y he llegado a la conclusión de que estas personas que dicen que no creen, ni siquiera se han tomado el trabajo de estudiar la palabra desde su perspectiva hebrea. Porque si nosotros la estudiamos con mentalidad occidental, claro que nos va a parecer que tiene errores, que se contradice y no vamos a entender muchas cosas. Además de eso, caemos en el riesgo de malinterpretar muchas de las cosas que están allí escritas, como lo hemos visto hasta hoy, ¿verdad? Entonces miren qué interesante que el Padre nos da todo en ciclos de 7. El 7 es un número sumamente profético porque es el número de la perfección, de lo completo. Por ejemplo, este libro de Vayikra, que se encuentra en todo el corazón de la Torá, en el medio, tiene 7 parashots. También vemos que tenemos 7 días de la creación, hay 7 fiestas del Eterno, hay 7 espíritus de Adonai. Cada 7 años es un año shemita y hay 7 grupos de años shemitas para entrar en el jubileo. Y hoy precisamente me quiero enfocar en el año shemita. En Levítico 25 del 1 al 7 dice: Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un Shabbat para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás. Y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo. Y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento, a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra. Todas sus cosechas les servirán de alimento. Vemos aquí que a Dios no solo le interesa que nosotros guardemos el Shabbat cada 7 días, sino que la tierra también debe tener un Shabbat, un año de reposo cada 7 años para descansar, para que sea próspera y bendita. Y aunque muchas personas no conectan la pobreza, la escasez, los terribles desplomes financieros que hemos visto a través de diferentes épocas, la mayoría de ellas guardan una relación directamente proporcional con el quebrantar el mandamiento de guardar el año shemita. Imagínense cómo será si nosotros quebrantamos el mandamiento de guardar el Shabbat. Pensemos en esto. Ahora debemos entender que este mandamiento es precisamente para la tierra de Israel, no es para las demás naciones. A diferencia del Shabbat, porque el Shabbat, el Padre nos dice que debemos guardarlo donde quiera que habitemos.
mientras que el año Shemitah lo deben guardar solo aquellos que viven en Israel. Y miren qué tremendo esto, que nosotros como pueblo del Eterno tenemos una gran responsabilidad. Debemos entender que Israel es para el mundo lo que el corazón es para el cuerpo. Por eso es que Jerusalén se encuentra en el centro mismo de la tierra. Y si el pueblo de Israel está en obediencia, ¿qué pasa? Eso trae luz a todas las naciones. Pero cuando entran en desobediencia, ¿qué pasa? Trae maldición a todas las naciones. Así que nuestra tarea como pueblo de Israel, como pueblo del Eterno, es dar a conocer al Dios de Israel y su bendita Torá a todos los pueblos. Por eso Yeshua nos dio esa gran comisión. Él dijo, id y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Así que retornando al año Shemitah, vemos que lamentablemente por la avaricia del hombre, la tierra se ha explotado para usos comerciales, para satisfacer los deseos egoístas de algunos hombres de seguir acumulando bienes materiales para hacerse cada vez más ricos y así seguir alimentando este sistema de esclavitud en el que vivimos. Cada vez más endeudados, cada vez con más trabajo para cubrir nuestras deudas y con menos tiempo para atender a nuestras familias. Por esa razón es que hoy en día las familias se están desboronando, están fragmentadas, los divorcios abundan y los hijos con padres ausentes están por doquier. Así que esto nos tiene que poner a reflexionar, nos tiene que poner a pensar, ¿verdad? Y debemos hacer teshuvá y retornar, porque en la medida en que nosotros nos alineemos a la obediencia del Padre, ¿saben qué va a pasar? Eso va a desatar una gran bendición en nuestras familias, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Aquí en Levítico 25:20 vemos que el Padre, ya conociendo el corazón del hombre, miren lo que dice: pero si decís, ¿qué vamos a comer el séptimo año? Si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas, yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Al igual que en el Shabbat, que en el sexto día el Padre da una doble porción, en el año Shemitah, en el sexto año, el Padre hará que la tierra produzca suficiente fruto para 3 años. Aquí vemos cómo el Shemitah y el Shabbat guardan las mismas características. Así que al desobedecer estos mandamientos, ¿qué es lo que le estamos mostrando al Padre? Le estamos mostrando nuestra falta de fe. Le estamos mostrando que no creemos en la veracidad de su palabra. Cuando Él nos dice que si obedecemos, Él nos proveerá en abundancia todo lo que necesitemos. Pero ¿qué pasa? El hombre quiere tener el control de todo. De esta forma, el Eterno también prueba nuestra fe. Esa es una prueba para nuestra fe, a ver si le vamos a obedecer, a ver si le vamos a creer que realmente Él es el que nos prospera en todas las cosas y Él es el que nos da esa doble porción. Miren que existe una relación inversamente proporcional entre la energía que nosotros gastamos tratando de controlarlo todo y el control que realmente logramos mantener. Cuando nosotros somos sabios en nuestro propio entendimiento y hacemos lo que nos parece, realmente perdemos el control de todo y se lo entregamos a Satanás para que nos siga manteniendo en el sistema de esclavitud del mundo. Miren lo que nos dijo Yeshua en Juan 12:25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Él también nos dijo que lo único que nos puede hacer libres es conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Yeshua, la Torá viviente. A medida que conocemos la verdad, el Padre nos da esa capacidad de soltar y de poner nuestra confianza en Él. Solamente cuando rendimos nuestro ego a Él es cuando adquirimos un verdadero control y podremos abarcar más en todos los aspectos de nuestra vida. Tercera de Juan 1:2 nos dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio
de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. ¿Y qué es andar en la verdad? Es andar en su instrucción, es andar en su bendita Torá. Y dice aquí el apóstol Pablo, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Así que si tú estás escuchando este audio, es porque en ti hay un verdadero deseo de caminar en esa verdad, de conocer a Adonai y de alinearte con su palabra. Pero yo te hago una pregunta, ¿cuántas cosas nosotros no hemos hecho mal por falta de conocimiento? En todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida financiera, de pronto en nuestros estudios, con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos errores no cometemos por falta de conocimiento? Y esto mismo es lo que nos dice el Padre en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque se olvidaron de mi santa Torá, yo también me olvidaré de sus hijos. Y esto es muy delicado. Si nosotros nos olvidamos de la Torá, entonces allí andaremos en oscuridad y lo que traeremos es maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Así que entendemos por esta palabra que el conocimiento es muy importante. Hay gente que solamente se conforma con hacer buenas obras, con ayudar, y eso está muy bien, tenemos que ayudar, tenemos que amarnos, pero no se preocupan por adquirir conocimiento de la palabra. ¿Y qué pasa? Que esto los lleva a cometer muchos errores y a caer en situaciones difíciles que no se explican de dónde provienen. Hay gente que se pregunta, pero si yo soy bueno, si yo ayudo a la gente, ¿por qué me está ocurriendo esto? No nos damos cuenta que estamos fallando en algún lugar y precisamente lo hacemos por falta de conocimiento. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, ¿verdad? Debemos ocuparnos de estudiar la Torá. Los sabios nos dicen que aquel que se ocupa de estudiar la Torá trae la luz del Eterno al mundo. Y qué impresionante que nuestros hermanos judíos, cuando ellos van a buscar una casa, ¿qué buscan primero? Que haya una sinagoga cerca y que haya gente que estudie la Torá en su alrededor, porque esto trae esa luz del Eterno. Entonces vamos a ver aquí cuáles son algunas de las características del año Shemitah. Primero, los israelitas tienen prohibido labrar la tierra de Israel. En ese año no pueden sembrar, no pueden podar, no pueden recoger la cosecha. Lo único que pueden hacer es regar las plantas para que no mueran. Otra característica es que el producto del año Shemitah es santo, no le pertenece al granjero. Este fruto le pertenece a Adonai y se debe dejar allí para que cualquier persona que lo necesite lo tome. El dueño solo puede tomar lo que necesita para el diario, pero no puede acumular. Y el Padre aquí quiere enseñarnos un principio muy poderoso. Quiere enseñarnos a pensar en el pobre, a pensar en la viuda y en el necesitado. Porque la palabra nos enseña que nosotros somos uno. Y entonces si somos uno, la pobreza de nuestro hermano es nuestra propia pobreza, porque somos un cuerpo. Si mi hermano siente dolor, yo también debo sentir ese mismo dolor. Así que miren qué hermoso es el Padre, que Él desea enseñarnos principios de humildad y enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Por otro lado, vemos que el sistema del mundo, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que debemos ahorrar, guardar, acumular, a retener. Pero la sabiduría de nuestro Adonai nos dice que es mejor dar que recibir. Entre más damos, Él más nos bendice. Cuando hacemos actos de caridad, el Eterno fortalece nuestra fe y fortalece la unidad entre nosotros. Otra característica es que las deudas quedan canceladas en el año Shemitah. Cuando aprendemos a soltar y dejamos todo en manos del Eterno, sabiendo que absolutamente todo le pertenece a Él y que nuestro éxito depende de una sola cosa, de nuestra obediencia a sus instrucciones. ¿Saben qué trae esto? Trae una noción liberadora sobre nuestras vidas y nos permite liberar las cargas que llevamos. Es verdad,
Debemos trabajar, pero no lo haremos con sosiego y con angustia. Podremos tener shalom, podremos tener paz, teniendo la certeza de que el Eterno guía nuestros pasos y que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Es allí, en este punto, en donde aprendemos a ver la mano de Dios en todo lo que hacemos y vemos su presencia manifiesta hasta en los detalles más pequeños. Los sabios dicen que cualquiera que niegue que todo proviene del Creador está literalmente maldiciendo a Dios. Estas personas creen en su ignorancia que ellos no necesitan a Dios. Son unos idólatras porque su Dios son ellos mismos, sus posesiones, su trabajo, su conocimiento. Cuando alguien piensa de esta manera, ¿qué hace? Se desconecta del Eterno. Y la única manera en la que nosotros podemos mantener esa conexión viva y vibrante es que seamos agradecidos, que no nos estemos quejando por aquello que no tenemos, sino que aprendamos a dar gracias por todo y en todo tiempo. Esto desata un poder maravilloso. Y miren qué interesante que en la porción Bejucotai, que significa ustedes seguirán mis decretos y mis leyes, dice lo siguiente: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Adonai. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, miren la promesa: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Y miren lo que dice el versículo 11 de Levítico 26. Y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Miren qué tremendo, que el Padre aquí nos dice que solamente si obedecemos su pacto, Él andará entre nosotros, así como Él andaba con Adán en el jardín del Edén, y que seremos su pueblo. Y aquí encontré algo maravilloso, sacándole la gematría a la palabra Shemitah. La palabra Shemitah se compone de las letras hebreas Shin, Mem, Yud, Tet y He. ¿Ok? Cuando nosotros sacamos el valor numérico de cada una de estas letras, nos da 364, que en su forma más simple nos da el número 13. ¿Ok? Y el número 13 es el número precisamente de estas otras palabras en la escritura. El número 13 es el número de la palabra Ejad, que es la palabra unidad. Ese también tiene el valor numérico de 13. También la palabra Ahava, que es la palabra amor, tiene un valor numérico de 13. Y la palabra Monte Sinaí tiene un valor numérico de 13. Entonces miren qué impresionante esto. Y 3 más 1 son 4, que 4 es una Dalet, que es una puerta. O sea, cuando nosotros guardamos el año Shemitah, entramos por una puerta. Cuando andamos en unidad, se abre una puerta también que nos pone en otra dimensión. Cuando andamos en amor, también esa es otra puerta, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Entonces, esta palabra Shemitah, cuando vemos cada una de esas letras hebreas, quiere decir: el fuego de Mashiach nos conecta con la verdad para recibir su revelación. ¿Y cuál es la verdad? Una vez más les hago énfasis en esto, porque la verdad es la bendita Torá. Ustedes pueden leer el Salmo 119, donde se nos dan todas las características de lo que es la Torá. Y una de ellas es que es la verdad. Dice: la suma de tu palabra es la verdad.
Entonces, si nosotros anhelamos caminar en la unidad y en el amor del Padre, debemos retornar ¿a dónde? Al monte Sinaí, en donde Él nos entregó sus instrucciones para que vivamos una vida abundante. Y miren que vamos a ver cuán fiel es el Padre a su palabra, porque Él dijo: he puesto delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Si escoges la vida, andarás en bendición, pero si escoges el camino de la desobediencia, el camino de la muerte, andarás en maldición. Y precisamente en Levítico 26, del 33 al 34, se da esta advertencia, que si ellos no obedecen el pacto, dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y esa fue precisamente la razón por la cual Babilonia se llevó a la casa de Judá a cautiverio, por quebrantar el mandamiento del año Shemitah, entre otros, pero esta fue la principal razón. Y miren que en Segunda de Crónicas 36, del 20 a 21, nos lo ratifica. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, miren cómo el Padre es fiel a su palabra. Nosotros a veces nos enfocamos solamente en las bendiciones, ¿verdad? De lo que dice, no, porque y hacemos una lista de declaraciones. Pero tenemos que ver también que el Padre también cumple las advertencias que Él nos da, y esto lo vamos a ver a través de la historia. Entonces, miren, el pueblo de Judá, la casa de Judá, no dejó descansar la tierra por 490 años. Si nosotros dividimos 490 años entre 7, que cada 7 años es el año Shemitah, esto nos da un total de 70 años. Y es por este motivo que la casa de Judá estuvo en cautiverio por 70 años en Babilonia. ¿No les parece que las matemáticas del Eterno son poderosísimas? Como ellos no guardaron el Shemitah los expulsó a ellos y todas las deudas fueron canceladas a la fuerza. Imagínense, cuando se los llevaron los babilonios ya nadie le debía nada a nadie, todo el mundo quedó debt free. Y no es casualidad que los peores colapsos de la economía a nivel mundial han ocurrido precisamente en años Shemitah. El rabino Jonathan Cahn se tomó el tiempo e hizo una poderosa conexión de cada uno de ellos con el año Shemitah en su libro que lleva este mismo nombre. Y miren algunos de ellos. Por ejemplo, el desplome de 1901 a 1903, que hubo una lucha de titanes. E.M. Hamann y J.P. Morgan lucharon por el control de Northern Pacific Railroad y causaron un desplome en la bolsa de valores. En el año 1916 a 1917, la bolsa se desplomó a causa de la Primera Guerra Mundial. En el año 1930 al 1932 ocurrió la Gran Depresión. En el año 1937 a 1938 hubo un receso nuevamente debido a la Gran Depresión. Vimos que en el año 2001 al 2002 fue la caída de las Torres Gemelas, causando un desplome impresionante de la bolsa de valores. En el 2008 al 2009, la caída del mercado inmobiliario causó también un gran desastre económico.
En el 2015 también hubo un crash en la economía y todo esto ha ocurrido en años Shemitah. Así que en este año, el 29 de Elul, que es el 6 de septiembre del 2021, entraremos nuevamente en un año Shemitah. Así que los que hagan inversiones tengan esto en cuenta. Y nosotros como pueblo del Eterno debemos prepararnos. No es un secreto para nadie en los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿cómo debemos prepararnos? Primeramente, hagamos un compromiso real con el Eterno de alinearnos con su palabra. Santifiquémonos más. No permitamos que las distracciones y los afanes de este mundo ahoguen la semilla que ha sido plantada en nosotros a través de su palabra. Trabajemos fuertemente porque reine la unidad con el Eterno, la unidad en nuestros matrimonios, en nuestras familias y con nuestra familia espiritual. No perdamos la fe ni la esperanza. Aunque las cosas se pongan difíciles y haya tribulación y angustia, recordemos las palabras del apóstol Pedro. Esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de manifestarse. Así que le damos gracias al Eterno, porque cada una de estas hermosas porciones nos dan el poder para soltar el orgullo, el ego, los celos, la vanagloria, para soltar el control y aprender a depender de nuestro Abba Kadosh. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, por esta hermosa palabra. Y yo te pido, Señor, que esta palabra dé frutos de justicia y de verdad en cada uno de los que la escuchen, Abba Kadosh. Bendecimos tu nombre, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar. Bendiciones y shalom, shalom.